Bienvenidos a su canal de salseo y noticias del Corazu Superíndice 3N, donde siempre tenemos la primicia de ese jugosa y las exclusivas que te dejan con la boca abierta. Hoy prepárense un cafecito bien cargado, porque les traigo un bombazo que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. ¿Han leído bien el título? Demet Özdemir y Can Yaman, amor prohibido en su matrimonio. Madre mía. Ya saben que a Q nos encanta investigar a fondo, contrastar información superíndice 3N y traerles la verdad, a su que no se vayan, porque les prometo que esta historia tiene ese giros que una montau más menos a rusa. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebro superíndice 3N digno de una novela turca, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y por supuesto, dejen su like si les gusta el chismecito bueno. Vamos a Yur. Demet Özdemir, la talentosísima actriz que nos ha conquistado con su carisma y belleza en telenovelas como Erkenci Kuay y Mi Hogar, Mi Destino, se casó superíndice 3 hace relativamente poco con el cantante Oguzhan Párrafo, en una boda de ensueu más menos o que acaparó superíndice 3 portadas y generó superíndice 3 muchísimas reacciones en redes sociales. Parecua el cuento de hadas perfecto, ¿verdad? Pues bien, la luna de miel parece haber terminado antes de lo esperado, o al menos eso es lo que sugieren los rumores que han estado circulando con fuerza en los últimos días. Por otro lado, tenemos a Can Yaman, el galú turco que ha robado corazones en todo el mundo con su atractivo y su talento. Después copyright ese de su explosiva participación superíndice 3N en Erkenci Kuay junto a Demet, su carrera despegó superíndice 3 a niveles estratosfu copyright ricos, convirtió copyright 2 en uno de los actores turcos reconocidos a nivel internacional. Recordemos que durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Kuay, los rumores de un romance entre Demet y Can fueron constantes. La química en pantalla era innegable y la prensa no tardó superíndice 3 en especular sobre una posible relación superíndice 3N fuera de los sets de grabación superíndice 3N. Aunque nunca confirmaron nada oficialmente, las imágenes y los testimonios de la U con diéresis copyright poca alimentaron a las esperanzas de los fans de verlos juntos en la vida real. Pero volvamos al presente. Copyright ha desatado esta ola de rumores sobre un posible reencuentro amoroso entre Demet y Can. Pues bien, la mecha la encendió superíndice 3 una serie de publicaciones en redes sociales y algunos movimientos sospechosos que han sido interpretados como seu más menos sales de que algo que amistad podría estar ocurriendo entre ellos. En primer lugar, varios medios turcos han reportado que Demet y Oguzhan estarían atravesando una crisis matrimonial. Al parecer, la convivencia no ha sido fácil y las diferencias irreconciliables habrán comenzado a surgir. Se habla de celos, de agendas apretadas que dificultan pasar tiempo juntos y de la presión superíndice 3N mediática que supone vivir bajo el escrutinio público. Suena a receta para el desastre. Pero mis chismosos, no es oro todo lo que reluce y la vida de las celebridades, a pesar del glamour y la alfombra roja, también copyright N tiene su lado oscuro. La constante exposición superíndice 3N, las críticas, las expectativas del público y la difícil tarea de mantener una vida privada en medio del torbellino de la fama, pueden desgastar hasta las relaciones su superíndice 3 lidas. Y parece que el matrimonio de Demet y Oguzhan no ha sido inmune a estas presiones. Pero aquí viene lo jugoso, en medio de esta supuesta crisis matrimonial, Demet habrá retomado el contacto con Can Yaman. Según fuentes cercanas a la pareja, habrán intercambiado mensajes y llamadas teléfono superíndice 3 nicas, reavivando una llama que muchos creían extinguida. Imagunense la tensión superíndice 3N. ¡Ay! El corazu superíndice 3N tiene razones que la razú superíndice 3N no entiende, y parece que el de Demet podrá estar dividido entre el amor de su esposo y la atracción superíndice 3N innegable que siente por Can. Esto se pone cada vez más interesante. Por supuesto, toda esta información superíndice 3N hay que tomarla con pinzas, ya que no hay confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los involucrados. Sin embargo, hay detalles que no podemos ignorar. Por ejemplo, recientemente se ha visto a Demet y Can en los mismos lugares, aunque no juntos, lo que ha levantado a sospechas. Además, algunos fans han notado que han vuelto a seguirse en redes sociales, un gesto que puede parecer insignificante, pero que en el mundo del espectáculo puede tener mucho significado. ¡Ojo, chismosos!
En el universo de las redes sociales, un simple follow o unfollow puede valer más que 1000 palabras. Y el hecho de que Demet y Can hayan retomado su Connexion superíndice 3n virtual, después copyright s de aún más menos os de distancia, no es algo que podamos pasar por alto. Podrá ser una simple coincidencia, pero también copyright n podrá ser una seu más menos al de que algo se estu cocinando a fuego lento entre ellos. Otro dato interesante es que Can Yaman estu actualmente soltero. Después copyright s de su ruptura con la periodista italiana Diletta Leotta, el actor no ha oficializado ninguna relación superíndice 3n sentimental, lo que lo convierte en un soltero codiciado y, por supuesto, en un posible pretendiente para Demet en caso de que su matrimonio llegue a su fin. Can Yaman, soltero y a la orden. Atención superíndice 3n, chicas. El galu n turco estu libre como el viento y listo para conquistar nuevos corazones. Pero, ¿serú el de Demet el plus superíndice 3 simo en caer rendido a sus encantos? Solo el tiempo lo dirá. Pero, ¿serú posible que Demet y Can realmente es tu copyright, n considerando retomar su romance? ¿O se trata simplemente de una amistad que ha resurgido en un momento difícil para la actriz? La verdad es que solo ellos lo saben. Lo que podemos afirmar es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebru superíndice 3n de la más menos o amor pasiu superíndice 3n, celos, intriga. Esta historia lo tiene todo. Y nosotros, sus chismosos favoritos, estaremos aquí para contarles cada capítulo de este drama turco que promete mantenernos al borde del asiento. Claro, no podemos descartar que todo esto sea una estrategia publicitaria. Ya sabemos que en el mundo del espectáculo a veces se crean rumores y se inventan historias para generar expectación superíndice 3n y mantener a los artistas en el ojo público. No será la primera vez que una supuesta crisis matrimonial o un romance prohibido resultan ser un montaje para promocionar una nueva telenovela o un nuevo proyecto. O la magia de Hollywood. A veces la realidad supera la ficción superíndice 3n, y otras veces, la ficción superíndice 3n se disfraza de realidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible, y no podemos descartar la posibilidad de que este culebru superíndice 3n sea simplemente una estrategia para aumentar la popularidad de Demet y Can y generar expectación superíndice 3n en torno a sus superíndice 3 proyectos. Sin embargo, la intensidad de los rumores y la cantidad de detalles que han salido a la luz nos hacen pensar que podrá haber algo de verdad en todo esto. Además, la historia entre Demet y Can siempre ha estado rodeada de misterio y pasiu superíndice 3n, lo que la convierte en un tema recurrente para la prensa del corazu superíndice 3n y para los fans de ambos actores. La llama de la pasiu superíndice 3n nunca se apagu superíndice 3. Aunque hayan pasado o más menos os desde que Demet y Can trabajaron juntos en Erkenci Quay, el recuerdo de su química en pantalla sigue vivo en la memoria de sus fans. Y es que cuando hay una conexión superíndice 3n especial entre dos personas, es difícil de olvidar, y parece que la que existió superíndice 3 entre Demet y Can es de esas que dejan huella. Mientras tanto, Oguzhan Kou párrafo permanece en silencio. El cantante no ha hecho ninguna declaración superíndice 3n pública sobre los rumores de crisis matrimonial ni sobre la supuesta relación superíndice 3n entre su esposa y Can Yaman. Su silencio podrá interpretarse de muchas maneras. Podrá estar negando la realidad, podrá estar tratando de salvar su matrimonio en privado o podrá estar esperando el momento oportuno para hablar. El silencio otorga. Pero en este caso, el silencio de Oguzhan no hace mood ese que alimentar a un mood de ese los rumores. ¿Copyright estaru pensando el cantante? ¿Estaru sufriendo en silencio? ¿O estaru planeando su venganza? ¡Ay, Dios mío! Esto se pone cada vez más de ese dramático. Lo que es cierto es que esta situación superíndice 3n debe ser muy difícil para con diéresis copyright L. Ver su matrimonio puesto en duda y ver a su esposa relacionada con otro hombre, especialmente con alguien con quien tuvo una historia en el pasado, no debe ser nada fácil de asimilar. Pobre Oguzhan. Imaginen lo que debe ser ver tu vida privada expuesta en los medios de comunicación superíndice 3n, con todos opinando sobre tu matrimonio y tu felicidad. Debe ser una situación superíndice 3n muy dolorosa y estresante, y solo podemos desearle que tenga la fortaleza para superar este difícil momento. En fin, mis queridos chismosos, la verdad es que el futuro de esta historia es incierto. No sabemos si Demet y Oguzhan lograron superar su crisis matrimonial, si Demet y Can realmente reavivaron
en su romance o si todo esto quedaru en un simple rumor. Lo que su les puedo asegurar es que AQU en su canal de salseo y noticias del Corazu Superíndice 3N estaremos muy atentos a cada movimiento y les traeremos todas las novedades en cuanto tengamos ese informacio Superíndice 3N. No se pierdan ni un detalle. Estaremos AQU como siempre para mantenerlos informados de todo lo que ocurra en este culebru Superíndice 3N turco que nos tiene a todos en vilo. Así que resumiendo todo este salseo, tenemos una posible crisis matrimonial entre Demet Özdemir y Oğuzhan párrafo, rumores de un reencuentro entre Demet y Can Yaman, detalles sospechosos en redes sociales y apariciones en los mismos lugares, y un silencio sepulcral por parte de Oğuzhan párrafo. Menudo CU Superíndice 3 del explosivo. Este culebru Superíndice 3N tiene todos los ingredientes para convertirse en el drama de la U+O. Y nosotros, sus chismosos favoritos, no nos perderemos ni un solo capítulo. Pero, mis queridos amigos, la historia no termina AQU. Porque como siempre estamos investigando a fondo y tenemos de ese información Superíndice 3N exclusiva que compartir con ustedes. Según nuestras fuentes, la crisis entre Demet y Oğuzhan no es reciente. Al parecer los problemas comenzaron poco después copyright ese de la boda, debido a las diferencias en sus personalidades y a la dificultad de conciliar sus agendas profesionales. Además de se rumorea que Oğuzhan siempre ha sentido celos de la relación Superíndice 3N que Demet tuvo con Can en el pasado. A pesar de que nunca confirmaron su romance, la prensa y los fans siempre han especulado sobre la química que existió Superíndice 3 entre ellos, y parece que esto ha generado inseguridad en el cantante. Los fantasmas del pasado siempre regresan. Y en este caso parece que el fantasma de Can Yaman ha vuelto para atormentar el matrimonio de Demet y Oğuzhan. Por otro lado, también Copyright N hemos descubierto que Demet y Can han estado en contacto a través Copyright S de amigos en común. Al parecer, se han cruzado en varias ocasiones en eventos sociales y han aprovechado para ponerse al dúo y recordar viejos tiempos. Los viejos amigos nunca se olvidan. Y parece que la amistad entre Demet y Can ha resistido el paso del tiempo y la distancia. Pero, ¿será suficiente esta amistad para reavivar la llama del amor? ¿O será simplemente un consuelo en un momento difícil para Demet? Solo el tiempo lo dirá. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado este bombazo y que hayan disfrutado tanto como yo contándoselo. Me encanta saber sus opiniones, así que los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Demet y Can deberían darse una segunda oportunidad? ¿Piensan que todo esto es una estrategia publicitaria? Los leo a todos. Quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Son _team Demet Oğuzhan o _team Demet Can? Dejen sus comentarios y díganme qué copyright N creen que debería ser el príncipe azul de Demet. Y por último pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el Superíndice 3 y chismecito. Besitos. Y recuerden, mis chismosos favoritos, la vida es un culebru Superíndice 3N, así que disfruten del drama y no se tomen nada demasiado en serio. Hasta la Superíndice 3 Sima.